Prepárense para una inmersión en relatos que nos erizan la piel. De esos que nos hacen preguntarnos qué se esconde en la oscuridad. Historias que nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más inquietante de lo que imaginamos. En este viaje ahondaremos en un mundo donde los animales Esos seres que creemos comprender, actúan de maneras que desafían la lógica. que nos confrontan con la posibilidad de que existan fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Para guiarnos en este recorrido a través de lo inexplicable, Contaremos con una colección de relatos historias susurradas en voz baja. que nos revelan encuentros perturbadores con criaturas que parecen trascender el reino animal. Comencemos con El perro encadenado. Un relato que nos introduce de lleno en el misterio. Un hombre encuentra un perro aparentemente inofensivo en un camino solitario y decide adoptarlo. Todo parece normal hasta que Un amigo conocedor de las artes oscuras le advierte que ese perro podría ser un nahual. y Nahual. La sola mención de esa palabra evoca escalofríos. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, ¿Podría explicarnos qué significa? claro que sí. El nahual es una figura arraigada en las culturas mesoamericanas. Un brujo o chamán con la capacidad de transformar en animal. Esta creencia se entrelaza con antiguas tradiciones chamánicas. Y la idea de espíritus de la naturaleza que pueden adoptar formas animales. Es fascinante Y a la vez aterrador, pensar que una persona pueda albergar tal poder. que pueda transmutar su forma humana en la de una bestia. Y en esta historia, El perro, al ser confrontado, habla con voz humana. le pregunta a su dueño, ¿por qué me abandonas? Precisamente ese detalle. Esa ruptura de la barrera entre lo humano y lo animal es lo que hace que este relato sea tan perturbador. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la identidad. Los límites de la transformación. ¿Qué sucede cuando esa línea se desdibuja? ¿Es posible que una conciencia humana habite en un cuerpo animal? Son preguntas que nos dejan pensando sin duda, Y esta idea de transformación de algo que se esconde bajo una apariencia engañosa. se repite en La cabra del monte. Un niño se enfrenta a una cabra con una distintiva cabeza negra que lo observa con una intensidad perturbadora. En este caso, el abuelo del niño imbuido en la sabiduría popular. Le advierte sobre la posibilidad de que la cabra sea un nahual. Un ser que cambia de forma. Y este temor se intensifica con un escalofriante mensaje que aparece escrito en la pared del baño. Tienes suerte, pero la otra te llevará. Esas palabras cargadas de amenaza nos sumergen en una atmósfera de incertidumbre La cabra deja de ser un animal inofensivo, y se convierte en un presagio, en una entidad que representa lo desconocido. aquello que nos acecha desde las sombras, Y esta idea de los animales como heraldos de lo sobrenatural como portadores de mensajes que no siempre podemos descifrar. se intensifica en El misterio de los ruidos nocturnos. Una mujer se despierta a la noche por ruidos extraños y arañazos en su puerta. Lo inquietante es que su gato, que supuestamente estaba con ella, ha desaparecido. Al abrir la puerta no encuentra nada. Solo la evidencia de que algo intentó entrar. Al día siguiente, el gato reaparece como si nada hubiera sucedido. Es como si el animal hubiera estado en otro lugar. Como si hubiera traspasado un umbral invisible. Este relato nos conecta con la creencia popular de que los animales pueden sentir o predecir eventos sobrenaturales. Quizás su comportamiento errático Su repentina desaparición, sean señales de que algo se avecina. algo que escapa a nuestra comprensión. Es una idea que nos llena de inquietud. Y hablando de señales inquietantes, Llegamos a la historia de El llanto del perro negro. donde un hombre al volver a casa de madrugada escucha el llanto de un bebé que parece seguirlo, La tensión aumenta cuando el hermano del protagonista, pálido y aterrorizado, le revela que la fuente del llanto no es un bebé, sino un enorme perro negro con ojos rojos brillantes. y los ha estado siguiendo desde las sombras. ¿De qué imagen tan aterradora? Un perro espectral. Una criatura de la noche que los acecha en la oscuridad. Es importante destacar la figura del perro negro en la mitología y el folclore, A menudo se le asocia con la muerte, lo demoníaco. con fuerzas oscuras que merodean en los límites de nuestra percepción. Y en este punto llegamos a una historia que explora las consecuencias de desafiar lo sobrenatural. Se transformó un perro. Una anciana consumida por la ira tras la muerte de su hijo. Usa sus poderes para transformar al asesino en un perro, condenándolo a una existencia miserable. En este relato, la anciana se convierte en una figura casi mítica, Una justiciera que opera fuera de la ley. que recurre a la magia para infligir un castigo que trasciende lo terrenal, Es una historia que nos confronta con la idea de la venganza. pero también con la posibilidad de que existan fuerzas capaces de manipular la realidad. De trascender las leyes de la naturaleza, Y esta idea de un animal con habilidades sobrenaturales con un poder que va más allá de lo natural. se manifiesta de una forma aún más aterradora en el perro que salta en los techos. Un joven desde su ventana Observa a una criatura similar a un perro o lobo blanco.
de una altura imponente. que corre por los techos de las casas a una velocidad imposible. Esa imagen, La de un animal enorme desafiando la gravedad. saltando entre los techos como si las leyes físicas no le aplicaran. Nos produce una sensación de vértigo. De que lo imposible puede volverse real en cualquier momento. La historia nos deja con la duda. ¿Qué era esa criatura? Un animal mutado, un ser de otro mundo, una manifestación de lo sobrenatural. La falta de respuestas solo intensifica el misterio. Continuando con este recorrido por lo inexplicable. Llegamos a una historia que, aunque no menos perturbadora, nos conmueve por la lealtad que se describe. Los perros de Don Ladro. Un hombre solitario, siempre acompañado de sus 6 perros, fallece. Tras su muerte, los perros, especialmente uno llamado Chocolate, Comienzan a actuar de manera extraña. con lamentos que parecen expresar un dolor casi humano. Es fascinante cómo esta historia nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la inteligencia animal. Es posible que los animales puedan comprender la muerte de la misma manera que nosotros. Que su dolor pueda manifestarse de una forma tan desgarradora. El lamento de Chocolate, descrito como una mezcla entre el llanto de un niño y el aullido de un perro. Nos habla de una conexión profunda entre el hombre y el animal. De una fidelidad que quizás trasciende incluso la muerte. Y hablando de conexiones inexplicables, llegamos a un relato que nos deja con una profunda sensación de inquietud. La cabra gigante en la Sierra de Gredo. Un hombre buscando ganado para su rancho se interna en la sierra. Y se encuentra con una cabra gigante Una criatura con una mirada penetrante. y una presencia inquietante. La cabra mucho más alta que cualquier cabra normal. Se levanta en 2 patas mostrando su imponente tamaño. Y su dueño, con una voz que parece provenir de otro mundo, invita al protagonista a quedarse, Es un momento cargado de tensión, donde el protagonista se siente atrapado. como si estuviera a merced de fuerzas que no puede controlar. Y aunque logra escapar durante su huida, es perseguido por una serie de eventos inexplicables. Un animal que corre por las montañas a una velocidad imposible. Esferas de fuego que sobrevuelan su camioneta. La cabra gigante que golpea su vehículo como si quisiera impedirle paso Es como si la sierra misma se hubiera confabulado para retenerlo. para evitar que revelara lo que había visto. Lo interesante de esta historia es la combinación de elementos. La cabra gigante como una figura imponente y amenazante. Los fenómenos inexplicables que lo persiguen. Las advertencias de los lugareños sobre brujas y nahuales. Es como si la realidad se hubiera distorsionado. Como si hubiera traspasado un umbral hacia un mundo donde las leyes naturales ya no rigen. Y esta idea de lo sobrenatural como una fuerza que manipula la realidad Que se entromete en nuestro mundo. se intensifica en la vaca y el tributo del rancho. Un joven durante una visita a sus tías se encuentra con una criatura humanoide con rasgos de vaca. Que baila sobre la barda de la propiedad. La criatura con cuernos largos y retorcidos. Ojos gigantes y una sonrisa macabra. Lo observa fijamente mientras realiza una danza perturbadora, Es una imagen que se queda grabada en la mente. que evoca una mezcla de fascinación y horror, Años después, el joven descubre que sus tías practicaban brujería. y que la criatura que vio era una invocación del diablo. Un ser invocado a través de un ritual oscuro. Es decir, la vaca, un animal tradicionalmente asociado con la fertilidad y la abundancia, Se transforma en un símbolo de lo siniestro. y de lo demoníaco. Y hablando de figuras perturbadoras, Llegamos a un relato que nos congela la sangre. el caballo sin rostro. Un niño lanza una piedra a un caballo negro que observa a lo lejos. Al acercarse descubre que el caballo se ha transformado en una criatura abominable. Con una cara cadavérica, ojos vacíos y una presencia aterradora. La imagen del caballo sin rostro, con su cuerpo imponente y su mirada vacía. Es una representación del horror visceral, de lo que nos aterra a un nivel primal. Es la antítesis de la belleza y la nobleza que asociamos con los caballos. El niño logra escapar, pero la imagen de la criatura lo persigue, atormentándolo con la certeza de que lo sobrenatural puede manifestarse en cualquier momento, En cualquier lugar. incluso en lo que creemos familiar. Y para finalizar esta primera parte de nuestro recorrido por lo inexplicable. Nos adentramos en una historia que nos deja con una profunda tristeza. El guajolote se llevó a mi hijo. Una pareja escucha la voz de su hijo llamándolos durante la noche. Pero ahí de su habitación lo encuentran durmiendo. La inquietud aumenta cuando el padre, al mirar por la ventana, Ve una figura extraña similar a un guajolote blanco gigante. en la azotea de su casa, La figura del guajolote, con su vuelo torpe y su presencia imponente. adquiere una connotación siniestra en este relato. Y la inquietud se transforma en angustia cuando días después, Vuelven a escuchar la voz del niño, al ir a su habitación, lo encuentran de pie, con la mirada perdida. murmurando palabras ininteligibles. Al tocarlo, el niño responde con una voz que no es la suya. No soy tu hijo.
En ese momento se escuchan fuertes aleteos en el techo. Y la casa se sume en la oscuridad. Al ver la luz, el niño ha desaparecido. Es una escena desgarradora que nos confronta con la posibilidad de que existan fuerzas capaces de arrebatarnos lo que más queremos. De llevarse a nuestros seres queridos sin dejar rastro. La figura del guajolote blanco gigante se convierte en un símbolo de lo inexplicable. De una fuerza que opera fuera de nuestra comprensión. Que nos recuerda que hay misterios que quizás nunca podamos resolver. La desaparición del niño sin dejar rastro es una imagen que nos persigue. Que nos hace cuestionar la fragilidad de nuestra existencia. La posibilidad de que en cualquier momento lo familiar se transforme en una pesadilla. La desaparición del niño sin dejar rastro es una imagen que nos persigue, que nos hace cuestionar la fragilidad de nuestra existencia, la posibilidad de que en cualquier momento lo familiar se transforme en una pesadilla. Es cierto. Y esta idea de animales, con un comportamiento que se aleja de lo que consideramos normal, que nos perturba por su extrañeza, se presenta en otra historia inquietante. El perro que maldijo a mi hermano. 2 hermanos que venden tacos en un puesto callejero. Se encuentran con un perro flaco de mirada penetrante que comienza a aparecer cada noche. Al principio le ofrecen comida, pensando que se trata de un animal callejero con hambre, pero Su comportamiento se torna cada vez más extraño. el perro los observa fijamente como si los estuviera evaluando, juzgando sus acciones. Y una noche, El perro habla con una voz profunda gutural. Pronuncia palabras que parecen una maldición. Y luego ataca a uno de los hermanos dejándole una herida que no cicatriza. Lo interesante de esta historia es que la herida no es solo física, parece haber algo más, un componente sobrenatural que impide la curación. La mordida se ennegrece como si una fuerza maligna la estuviera corrompiendo desde adentro. Y para añadir a lo inexplicable, un taxista amigo de los hermanos afirma haber visto al mismo perro corriendo a la misma velocidad que su coche. Un perro que desafía las leyes de la naturaleza, que se mueve con una rapidez sobrenatural. Ante la gravedad de la situación, los hermanos recurren a un chamán, un conocedor de las artes de curación tradicionales. Se utiliza hierbas y un cuarzo para sanar la herida. Es una escena que nos introduce en un mundo donde la magia se entrelaza con la realidad, donde lo espiritual y lo físico se fusionan. El chamán, tras realizar su ritual de sanación, les advierte que el perro no es un animal común, sino algo mucho más oscuro, algo que pertenece al reino de lo sobrenatural. Sus palabras nos dejan con la sensación de que hay criaturas que se ocultan tras la apariencia de animales, seres con poderes que no podemos comprender, que nos pueden dañar con solo una mirada, con un simple roce. Y esta idea de animales que actúan como instrumentos de fuerzas oscuras se intensifica en los perros y el ritual en el techo. Una familia que vive en un edificio de 3 pisos escucha fuertes pasos en el techo durante la noche, un sonido que no corresponde a ningún animal conocido, que parece provenir de algo mucho más pesado, más siniestro. Alarmados, llaman a la policía, quienes al llegar al techo encuentran solo a 2 perros y un gato, pero Varios vecinos afirman haber visto a estos animales comportarse de manera extraña. moviéndose como si fueran humanos, realizando una especie de ritual bajo la luz de la luna. Es una imagen que nos llena de inquietud, animales que abandonan su comportamiento natural, que se mueven con una intencionalidad que no les corresponde, que parecen seguir una coreografía macabra. ¿Quiénes o qué los estaban controlando? ¿Qué fuerzas estaban invocando en ese techo? Es un misterio que nos deja con una profunda sensación de desasosiego. Y hablando de misterios que nos hielan la sangre, llegamos a la historia de El perro sin ojos. Un hombre y su esposa, regresando a casa en moto, son perseguidos por un enorme perro negro sin ojos, Una criatura que parece desafiar las leyes de la naturaleza. que corre a su lado con una presencia abrumadora, como si quisiera arrastrarlos hacia la oscuridad. Las escalofriantes que el perro habla. Con una voz gutural espectral que parece provenir del inframundo, sus palabras no pueden escapar. Resuenan en la mente de la pareja, sembrando el terror en sus corazones. Logran escapar, pero La experiencia los marca profundamente. La imagen del perro sin ojos, con su tamaño descomunal, y su voz espectral se convierte en una metáfora de lo desconocido, de aquello que se esconde en la oscuridad y nos acecha desde los límites de nuestra percepción. Y para finalizar este recorrido por lo inexplicable, nos adentramos en un relato que nos hace cuestionar la naturaleza misma de nuestros compañeros animales. Mi perro habla. Una mujer descubre que su perrita, una pitbull que siempre ha sido su fiel compañera, se ríe mientras duerme, pero no con un sonido de perro, sino con una risa humana, una risa que le hiela la sangre. Al principio piensa que se trata de un sueño, de una ilusión auditiva. Pero el evento se repite. Y en otra ocasión la perra le habla con voz clara, respondiendo a una de sus preguntas. Es como si una barrera invisible se hubiera roto, como si su perrita hubiera accedido a un nivel de conciencia que no creíamos posible en los animales. O a partir de ese momento,
La perra cambia. Se vuelve distante, la observa desde la distancia, con una mirada penetrante, como si guardara un secreto, como si supiera algo que la mujer no puede comprender. La historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando un animal cruza la barrera de la comunicación humana? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa mirada inteligente? ¿Estamos realmente solos en nuestra capacidad de lenguaje y pensamiento? ¿O hay otras inteligencias ocultas a simple vista que nos observan, que nos estudian, que esperan el momento adecuado para revelarse? Son preguntas que nos obligan a reflexionar sobre nuestra posición en el mundo, sobre la posibilidad de que compartamos este planeta con otras formas de conciencia, con seres que quizás siempre han estado ahí observándonos desde las sombras. Son preguntas que nos obligan a reflexionar sobre nuestra posición en el mundo, sobre la posibilidad de que compartamos este planeta con otras formas de conciencia, con seres que quizás siempre han estado ahí observándonos desde las sombras. Es una idea que nos desafía, que nos obliga a replantearnos nuestra visión del mundo y de los seres que lo habitan. Quizá la realidad sea mucho más compleja, mucho más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Sin duda, estos relatos, aunque perturbadores, nos invitan a explorar los límites de nuestra percepción, a cuestionar lo que damos por sentado. Nos recuerdan que aún hay mucho que desconocemos, muchos secretos que se ocultan en la oscuridad. Y es esa búsqueda de respuestas, ese afán por comprender lo inexplicable, lo que nos impulsa a adentrarnos en estos relatos, a explorar los rincones más oscuros de la realidad. Exacto. Porque el misterio nos atrae, nos seduce, nos obliga a confrontar nuestros propios miedos y a buscar una explicación para lo que parece desafiar la lógica. Y aunque no siempre encontremos las respuestas que buscamos, la búsqueda en sí misma puede ser enriquecedora. Es cierto, nos abre la mente a nuevas posibilidades, nos hace más conscientes de la vastedad del universo y de los misterios que aún nos quedan por descubrir. Y nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo vulnerables ante lo desconocido, que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que nos pueden afectar de maneras que aún no comprendemos. Desde luego, desde nahuales que se ocultan bajo apariencias caninas hasta criaturas que desafían las leyes de la naturaleza, estos relatos nos muestran que la realidad puede ser mucho más compleja, mucho más aterradora de lo que jamás imaginamos. Lo fascinante de estas historias es que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra percepción. ¿Qué vemos realmente cuando miramos a un animal? ¿Es posible que haya algo más detrás de esa mirada, algo que no podemos comprender del todo? Quizás sea esa incertidumbre, esa posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y explicar lo que nos atrae a estas historias, lo que nos mantiene cautivados. Sin duda, el misterio nos atrae, nos obliga a cuestionar, a buscar respuestas. Aunque no siempre las encontremos, la búsqueda en sí misma puede ser enriquecedora. Es cierto. Nos abre la mente a nuevas posibilidades, nos hace más conscientes de lo vasto y desconocido que es el mundo. Y nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo vulnerables ante lo inexplicable. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. Esperamos que estos relatos los hayan dejado pensando, cuestionando, explorando los límites de su propia percepción. Y recuerden, a veces las respuestas no se encuentran en la luz, sino en la sombra. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que sigan explorando junto a nosotros los misterios que nos rodean. Hasta la próxima.